Buenos días, qué bendición tan grande poder estar ahora con ustedes por este medio también, que de veras el Señor es misericordioso. Bueno, pues causa y efecto del Espíritu Santo. Déjame antes comenzar con un antecedente acerca de lo de causa y efecto. El tema de la causalidad de las cosas ha sido un tema en muchos ámbitos, desde la filosofía griega, en donde se estudiaba, se pensaba mucho acerca de la causalidad de las cosas y que había un efecto, y bueno, filosofaban, decían y demás, una serie de cosas. En el siglo XVIII ya empezó a usarse este término causa y efecto como parte del pensamiento científico, tratando de entender más que los efectos, las causas, por qué pasan las cosas, y la ciencia se empezó a ocupar de usar este pensamiento, este silogismo, este asunto de todo efecto tiene una causa, o sea, algo lo causa, algo lo provoca. Todo es provocado por algo, y bueno, ahí fue donde ya se empezó a desviar la cosa en siglos posteriores. Nada menos la creación, no hubo una causa, sino hubo un efecto de la nada. O sea, es decir, la creación salió de la nada, según algunas teorías y demás. Pero el hombre tiende mucho las mentes inquietas, siempre buscamos pues tratar de entender, bueno, ¿por qué las cosas? Quiero saber por qué las cosas. Y esto empezó a gestarse mucho en el pensamiento teológico del siglo XVI, del siglo XVII, pero sobre todo del siglo XVI, empezó a gestar mucho, y de ahí precisamente de esta forma de pensar no científica, pero sí teológica, es de donde nace la causalidad divina, entendida posteriormente como la providencia. La providencia como tal, reformada ya cuando se hizo este concilio de Westminster en 1640 y algo. Bueno, pues ellos se separaron de ese pensamiento, de ese oscurantismo, incluso teológico, de la Edad Media, y partiendo de Lutero con su reforma, y después los teólogos franceses, alemanes, sobre todo, ingleses, escoceses, tenemos muchos teólogos que, sin organizarse de esta forma, pero por la causa del Espíritu Santo, se empezó a gestar esto, por confesión de fe de Westminster. Y te voy a recordar lo que es la providencia. Dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Solamente el artículo 1 de lo que es el capítulo 5 de la providencia. Y entonces, si esta es la causalidad, vamos a leer el artículo 2, y dice: aunque todas las cosas acontecen inmutable e infaliblemente con relación a la presciencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, sin embargo, por la misma providencia, Él las ha ordenado para que sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. En el más puro de los castellanos actual, significa
que Él, Dios, con todo el respaldo de la palabra de Dios, esto no salió así, fue un concilio muy grande con teólogos muy importantes de aquel entonces, y con el respaldo de la Biblia hicieron este trabajo que ya había, este no es el primero, ya había predecesores de esta confesión de fe y demás. Bueno, pues aquí vemos que el pensamiento de causalidad es ya teológicamente hablando sintetizado en que Dios hace todas las cosas, en donde si bien Dios no es pecado ni provoca que las personas pecan, Él dice, Él es la causa primero, pero las causas secundarias, ¿sí? Son ya están ordenadas para que sean de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, es decir, causas secundarias que son motivadas por las cosas, la naturaleza y las personas. Parece un poco complicado, pero la verdad es que es muy simple. Es muy simple cuando entendemos que la causalidad de las cosas viene por el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros y que nos ha dejado como nuestro compañero, como nuestro ayudador, como el que hace que nosotros tengamos y vivamos en las circunstancias y en un contexto justo como lo predicaba hace 8 días. El contexto de las cosas, y hablaba en ese momento hace 8 días precisamente, que el contexto de las cosas finalmente han salido de la boca de Dios, tanto las cosas unas como las otras, que nosotros las podemos interpretar como malas o buenas, independientemente de eso, y que Jeremías en Lamentaciones decía, lo he entendido, así como tu servidor lo ha entendido y entiendo que todas estas cosas salen de Dios y finalmente lo único que resta es quedarse callado y, Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase exactamente como tú quieras, hágase exactamente conforme a lo que tú quieras. Entonces, Jeremías, que no sabía, no sé, ahora sí que no sé si lo sabía o no, Jeremías entendía las cosas, pero vamos a transportarlo nosotros a nuestro entorno, vamos a transportarlo a nosotros, cosas que ahora ya las podemos entender, pero que los antiguos profetas, como lo enseñé en la clase de Segunda de Pedro 1, versículo 13 en adelante, que los profetas indagaron minuciosamente cuándo y cómo iba a ser esto del Mesías, que iba a ser el Cristo para nosotros, y que estábamos estudiándolo basado principalmente en las profecías del libro de Isaías. En el libro de Isaías está diciendo 2 versículos que muchas veces dan a entender un cuadro, pero no completo como lo tuvieron los profetas, pero que ahora nosotros sí lo tenemos por el Espíritu Santo. Está hablando el Señor, siempre en Isaías habla de Israel, y habla de Mesías, habla del Salvador. Recordamos que Isaías tuvo la doble revelación de Cristo, me refiero de Mesías de Israel y Salvador del mundo. Isaías tuvo esta revelación. En Isaías 43, 18 y 19, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Y esto es lo que le daban vuelta a los profetas, diciendo, ya está Israel instaurado, ya sabemos que vas a gobernar sobre las naciones, ya sabemos que un hijo nos es dado y demás, nacido de virgen, mujer virgen y demás. Dice, he aquí hago yo cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis?
Y dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Ok? Entonces nosotros vemos esto y decimos, bien, muy bien, está en el Antiguo Testamento, pues Dios lo hará. Pero nosotros tenemos esta grande bendición, que somos esa cosa nueva, que es la iglesia, y que abre el Señor otra vez caminos en el desierto y ríos en la sociedad, y tiene un doble cumplimiento, uno que ya fue con la creación de la iglesia, que estaba totalmente velado para ellos, incluso hasta para los apóstoles, hasta que Pedro tuvo la revelación por parte del Padre de que Cristo era el Señor, y Cristo le dice a Pedro que sobre la confesión de que Cristo es el Señor, sobre esa confesión iba a edificar su iglesia. Para ellos estaba velado, pero entonces este doble cumplimiento de estas palabras de otra vez haré cosa nueva, pronto saldrá a la luz, se refiere a lo que ya hablé la iglesia, pero también se refiere a que para Israel hay esta salvación que ya hemos estudiado en escatología, y todo lo que va a acontecer con el pueblo de Israel una vez que haya acontecido el arrebatamiento de la iglesia, y todo lo que es la semana 70 de Daniel, la aparición del anticristo, la gran tribulación, 3 años y medio, posteriormente otros 3 años y medio de gran tribulación, y todo lo que estudiamos en escatología. Entonces ese es un doble cumplimiento. La primera parte está cumplida con eso nuevo, pero es abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, para nosotros no es de extrañar estar o sentir que el desierto y la soledad son parte de esa providencia que Dios pone en nuestras vidas, y que nosotros somos las personas objeto del trato de Dios misericordioso y bueno, y a través de cosas que son, pues obviamente, para forjarnos, porque la causa inicial es Dios, pero la causa del Espíritu Santo, el cual nos lo dejó, es hacernos a la imagen de su Hijo, comenzando en esta tierra. Y es el sufrimiento, como ya lo vimos, pero también son otras cosas aparte que el Señor hace en nuestras vidas para que podamos ir caminando con Él. Y muchas veces vemos que no entendemos a fondo, muchas veces estando en medio de las circunstancias, en medio de las cosas difíciles, que estamos en el camino, en el desierto, en la soledad, en la angustia, en una serie de circunstancias muy difíciles, muy complicadas, que el Señor permite, como lo hablábamos en el contexto pasado, que hablábamos pero revisa tu contexto, ve lo que está pasando, y ahora en esta ocasión, hoy voy a hablar precisamente de esto, que es causa y efecto del Espíritu Santo que nos ha dejado el Señor precisamente para atravesar por esto. Y hoy vamos a hablar de los cómo. Sí, pero cómo. Estas son las causas y estos son los efectos. ¿Cómo voy o qué espera el Señor que yo haga para atender todas? Entiendo la causa, que es para hacerme la imagen de Cristo. Entiendo los efectos, que a veces son cosas complicadas o cosas difíciles. Pero ¿cómo debo de actuar ante esto? Está la palabra, la sabemos, están las cosas escritas, las sabemos, pero conforme pasan los años sabemos que la palabra, de alguna u otra forma, la palabra de Dios empieza a perder frescura, empieza a perder no sentido,
pero la palabra de Dios empieza a perder la frescura que a veces había y que a veces no había, pero empieza a hacerse una constante. Y en estos tiempos finales, la constante es precisamente que la palabra de Dios, la presencia de Dios, la esencia de Dios misma en mí empieza a perder frescura, empieza a perderse lo nuevo, empieza a perderse, abriré camino en la soledad y ríos en el desierto. Eso se empieza a dejar de sentir y es parte también de la obra de Dios. Y lo debemos de entender y lo debemos de aceptar, y vamos a ver que precisamente es para lo que el Señor nos dejó el Espíritu Santo. En Juan 14, en el versículo 15, 16 y 17, Jesús está hablando de un camino que es o una u otra, o sea, no hay opciones, no hay para escoger. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, punto. Ahí no hay para dónde, o sea, no hay interpretación, no hay mucho que estudiar la etimología, no hay mucho que entender el contexto, está bien simple. Si me amas, guardas mis mandamientos. Pero, a favor nuestro, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ok? Para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Y si estás viendo tu Biblia, el versículo 16 termina con 2 puntos. ¿Sí? No termina con punto y aparte. No termina ahí el escrito. Lo ponen como versículo aparte, pero es un solo texto. Fíjate que en el versículo 16 termina con 2 puntos y dice, y si te fijas el versículo 17 no comienza con mayúsculas, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros siempre. Entonces, todas las causas y efectos en mi vida están provocadas por el Señor. La causalidad es del Señor, tiene los efectos necesarios, pero para estar creciendo con los efectos de esas causas que el Señor está haciendo en nosotros, nos ha dejado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una sola finalidad, que es que a través de hacernos a la imagen de Cristo a nosotros, individualmente sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos quiere a la imagen de Cristo individualmente? ¿Como para qué? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo de transformarnos? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo de trabajar en nosotros? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo de obrar en nuestras vidas y pasarnos a veces por aguas tranquilas y a veces pasarnos por de veras ríos que nos ponen unas arrastradas espantosas? Nos hace estar en lugares tranquilos, pastoreándonos en lugares de delicados pastos, pero a veces nos está pastoreando en verdaderos hornos de fuego. ¿Por qué? Ok, sí, hacernos a la imagen de Cristo, pero ¿cuál es la causa del Espíritu Santo aparte de eso? La causa del Espíritu Santo es bien clara. Te voy a leer Hechos 9, versículo 31. Hechos 9, versículo 31. ¿Cuál es el contexto? Pablo recién convertido estaba haciendo, ahora sí que destrozos por todos lados, predicándoles a todos, diciéndole a los judíos todo lo que hicieron mal, su conversión maravillosa, lo que estuvo, y hubo mucho alboroto por Pablo en muchas partes. Total que lo pudieron así medio calmar, así sí, tranquilo,
y cuando ya tomaron a Pablo y lo enviaron a Tarso, ¿sí? Para que aprendiera más cosas, aprendiera todas las cosas, estuvo en Tarso. Se dice que Pablo estuvo casi 20 años en discipulado, casi 20 años, 19 años de hecho dicen que estuvo en varias iglesias, en Tarso, en Cesarea, en varias iglesias, aprendiendo, entendiendo y recibiendo toda la revelación paulina que estuvo manifestando el Espíritu Santo a través de él posteriormente. Dice, entonces, ya que mandaron a Pablo a Tarso y lo dijeron, sí, calmado ya, ¿sí? Entonces, las iglesias tenían paz. O sea, por toda Judea, Galilea y Samaria. Y aquí está la causa del Espíritu Santo. Y eran edificadas andando en el temor de Dios, efecto, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, Renuevo de Amistad, como parte de la Iglesia de Cristo, es edificada cuando nosotros andamos en el temor del Señor y es acrecentada y fortalecida por el Espíritu Santo. Es decir, no es obra de hombre. No es obra de hombre. Si bien hay una causa de pandemia, hay una causa económica, hay una causa de diferentes factores que nos obligaron a que nosotros vivamos a 400 kilómetros de ustedes, que nos están viendo, y a otros más tantos kilómetros de los que están en Monterrey, y otras personas que no conocemos pero que nos ven, hay una causa, ¿sí? La pandemia, las cuestiones económicas, bla, 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 y aquí estamos. Fueron efectos. Pero esto es obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros que estamos en el temor del Señor, se acrecentaban fortalecidas. Y esto de que se acrecentaban en fortalecidas, lo importante, y es importante esto, se acrecentaban fortalecidas, pareciera el objetivo final, pero no. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, sea que nosotros nos juntemos físicamente o no, a nosotros, Renuevo de Amistad, nos tocó así. Así nuestro Jesús, nuestro Cristo lo dispuso. Causa, la quinta ola de pandemia. ¿Quién la causó? Sabemos que el Señor la permitió. Ya no estamos para andar echando culpas, ya no estamos para andar reclamando, ya hemos crecido en el Señor, ya entendemos las causas, ya no estamos diciendo que si tal error en las autoridades o no, ya no. La causalidad la entendemos, es del Señor, todas las cosas las tiene bajo su control. Hemos entendido que sí, Dios tiene las cosas bajo control, sí, pero la causalidad es del Señor, los efectos también. Entonces, a nosotros nos tocó así, como renuevo de amistad, como parte del cuerpo de Cristo. Yo no me atrevo a reclamar, pues ahora sí que, ¿por qué vivir aquí que ayer cayó una tormenta en la noche, pero de veras de aquellas, y amanece el día hermoso? Este bello puerto de Acapulco de veras es diferente. O sea, cuando vives aquí, las cosas son muy diferentes. Cae una tormenta que dices, no, pues como la de Noé, no, hombre, es una cosita así para nosotros, ¿no? Y amanece el día hermoso, ¿no? Ya no reclamar, ya no hacer nada, ya no hacer más.
Pero mi confianza es que al final es por el Espíritu Santo que somos edificados. Y el efecto del Espíritu Santo por la obra del Señor es que andemos en el temor del Señor. Y ya el acrecentaban y fortalecidos es por el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo maravilloso que el Señor nos ha dado y que nos da desde que nacemos de nuevo. Pero entonces viene la pregunta, ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca? ¿Qué me toca a mí? ¿Por qué a veces estaba re bien y de repente pues aparecía en un desierto y la sequedad espiritual? Y hay personas que el Señor permite que lo relacionen con que no hay congregación física. El Señor así lo permite. El Señor así lo permite. Personas que necesitan congregación física, está bien. Pero a nosotros nos tocó así. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para recibir ese crecimiento por mi temor a Dios y edificados juntos en armonía con el Espíritu Santo, nosotros y reuniéndonos físicamente una vez el último domingo de cada mes hasta que el Señor nos diga lo contrario físicamente? Pero parece ser que va a estar hace algún tiempo, no se sabe, Dios es soberano, igual el Señor regresa por nosotros, es el arrebatamiento, antes de que nos podamos volver a reunir cada domingo físicamente, nosotros viviendo ya allá, o todos viviendo aquí en Acapulco, pues vénganse todos, o nosotros, no sabemos, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros? Bueno, primero que la gracia de Dios ha hecho que podamos comer, crecer y beber de Dios virtualmente para quien quiere, por el temor de Dios en nosotros, ¿ok? No estoy diciendo que esté bien, mal y equivocado el deseo de quererse reunir físicamente. Por favor, humildemente les pido que no se vaya a malinterpretar que yo estoy diciendo que eso está mal. Ese deseo también lo pone el Señor en quien quiere ponerlo, de que necesita reunirse físicamente, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que en el temor del Señor, a nosotros que nos tocó así, está claramente escrito. Dice 1 Tesalonicenses 5, ¿qué haríamos sin 1 Tesalonicenses? Yo no sé qué haría sin 1 Tesalonicenses 5. De veras, yo no sé qué haría sin esta carta donde está la revelación del rapto, del arrebatamiento y todas estas revelaciones. Pero el Señor, que es bueno, nos la dejó. Si ven ahí una sombra café, es mi perro que anda ahí de chismoso, no le hagan caso. Bueno, el asunto es este. 1 Tesalonicenses 5 dice, en el versículo 15 en adelante, es solo un texto, son varios versículos, pero en realidad están hilados en el original. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, incluyendo no creyentes. No pagues mal por mal, sino seguir siempre lo bueno unos con otros, pero para con todos también. Ok, ¿cómo? ¿Cómo? Estando siempre gozosos. Siguiente versículo. Y uno dice, a ver, estoy en el desierto más seco que he estado en mi vida. Estoy más seco espiritualmente que una momia. Me siento solo o sola por no tener ámbito social o laboral, ahora con la pandemia, y espiritual, ahora con la no congregación física.
Y está diciendo aquí el cada vez más canoso pastor que estemos siempre gozosos. Bueno, no lo está diciendo el cada vez más canoso pastor, está escrito. ¿Cómo estar siempre gozosos? Orad sin cesar. Versículo 17. Orar sin cesar. Cuando el cristiano deja de orar en una búsqueda incansable de la ayuda del Espíritu Santo, en Cristo, por Cristo y para Cristo, empieza a hacerse esta maravilla de empezar a tener gozo, pero no un gozo de alegría, como lo explicaba en alguna clase, sino un gozo de contentamiento que le abre la puerta a lo siguiente, que es la paz. Es amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Está el amor, que es de Dios, que yo no lo puedo generar por mí mismo. No puedo yo generar el amor de Dios por mí mismo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo hace. Entonces el amor, el gozo, como le da paso a la paz, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Bueno, ¿y qué oro? Pues está en el siguiente versículo. Orad sin cesar. ¿Qué? Dice el versículo 18. Dad gracias en todo. Hace 8 días, al final, terminamos la oración por darle gracias a Dios por nuestras vidas. Pusimos música. Por cierto, hago un paréntesis. Si tú ves que dice en el video publicación con inconformidad y todo, es porque pongo la musiquita y a veces los autores dicen ¿qué, de qué, por qué estás vendiendo? Y ya que ven que no vendemos nada ni que cobramos, ya se calma la cosa. Entonces tú ves en nuestros videos que dice inconformidad por incumplimiento, se refiere a que a veces ponemos música, o que a veces, aunque no lo creas, cuando canto, y los que se han quedado, sí coincide y la reconocen, cosa que, bueno, para mí, ¿verdad? Pues es, o sea, dice, no, a ver, esa canción es mía. O sea que sí se parece a la primera. No la diré yo, fue el perro, cabe aclarar. Bueno, el asunto es, cierro paréntesis. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. No dice por todo. Estamos estudiando Biblia. Aprende Biblia. Y es importante las conjunciones. Y dice, dad gracias en todo, en toda circunstancia, en todo momento. No dar gracias por todo. Es un error obligar a alguien que dé gracias a Dios por una desgracia personal. No, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña esto. Que falleció alguien, pues dale gracias a Dios porque se murió. No, duele. Pues ¿cómo no va a doler? Pues duele. Nadie está diciendo que le dé gracias a Dios porque tengo este dolor. No, dice darle gracias a Dios en esa circunstancia, como en temor de Dios, orando y buscando el estar gozosos con el Señor y procurar no hacerle mal o devolver mal por mal, como dice en el versículo 15 y demás. Muy bien, le estoy dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. ¿Cómo que esta es la voluntad de Dios? ¿Sí te fijas lo que está escrito? A ver, que alguien me explique. ¿Cómo oro? Dando gracias en todo.
Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo. Y estando en Cristo, entonces yo puedo entender la causalidad, que todo viene de Dios, y por eso le puedo dar gracias a Dios en todo. Muy bien, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ya con los años, ya con las cosas, ya con tantos ires y venires en el Señor, ya con desgracias, ya con pruebas, ya con gozo, ya con mucha bendición, llega el momento en el que tenemos esta sequedad. ¿Cómo darle gracias? Ya entendí que es en todo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué hace el Señor? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Qué ha puesto el Señor para mí? Siguiente versículo. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu Santo hace que nosotros 3 obras maravillosas. Nos guía. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos guía, nos revela a Cristo, que más bien, en primer lugar, nos revela a Cristo, nos guía, y hay una doble función, que es, nos consuela, pero nos fortalece. Nos consuela, pero nos fortalece. Nos consuela como a los hijos. Cuando un hijo se cae de la bicicleta, lo normal no es irlo a patear en el suelo, ¿verdad? Lo normal no es irlo a patear en el suelo, sino que lo normal es ir a ayudarle. Le estamos enseñando, ¿sí? Le limpiamos las rodillas o el codo, lo consolamos, lo levantamos, le ponemos curitas, lo fortalecemos moralmente, diciéndole, pues calmado, ¿no? Si no sale ahorita, pasa a la siguiente, lo guiamos, le decimos, es que lo que pasó fue esto, lo guiamos, ¿sí? Y demás. Y empezamos otra vez con el niño a que ande en bicicleta, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ya después cuando lo soltamos, no me sueltes. Lo normal es no soltarlo, pero ya lo sueltan cuando ya va solito, ya el niño o la niña y demás, ¿no? Bueno, no apaguéis el Espíritu. ¿Cuándo el Espíritu deja de hacer esto que te acabo de decir? Cuando tenemos un defecto que el Señor ha permitido que lo tengamos. ¿Y cuál es el más grande? No más grande, porque todos tenemos muchos defectos, pero un gran defecto que tenemos todos los cristianos es la capacidad de apagar al Espíritu, de acuerdo con lo que está escrito. ¿Cómo lo apagamos? Bueno, en su representación de fuego, ¿sí? Aquí no había luz eléctrica, ¿verdad? No es de que un apagador no se está refiriendo. Aquí cuando dice apaguéis al Espíritu, se está refiriendo a que como apagaban las velas generalmente, era simplemente como tapándolas, ¿sí? Para que dejara ver oxígeno, y se apagaban las velas. Y ahí quedaba el hilito de humo, el pabilo que humea, a lo que se refiere el pabilo es lo de la velita que humeaba, y demás. Y eso es apagar, sofocar, sofocando al Espíritu, sofocando al Espíritu Santo. Nuestra carnalidad no sofoca al Espíritu Santo, porque ahí está. Es que no está así.
El Espíritu Santo, cuando no está apagado, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero dime tú, si el Espíritu está apagado, ¿quién va a reinar en ese creyente? La carne. Entonces lo de Gálatas no se cumple, que dice que andemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu se antepone a la carne y la carne se antepone a lo del Espíritu. Pablo lo explica magnánimamente en Romanos 7, bueno, también en Gálatas, esa lucha constante entre la carne y el Espíritu. Pero si el Espíritu está apagado o contristado, como dice en Efesios, se puede contristar y apagar, pero para no salirme del texto de 1 Tesalonicenses 5, es un proceso. Primero se contrista el espíritu, es decir, se le va limitando. Contristar no es poner triste, sino contristar es ir oprimiendo, irle reduciendo espacio. Y ese irle reduciendo espacio es precisamente el irle reduciendo el espacio de intervención. Es como ya no puedes, ya no participa. Ya no le permito participar al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que no le permito yo participar al Espíritu Santo en la obra de mi vida? Que en primer lugar es la revelación de Cristo y en segundo lugar no andar en la carne. Bueno, es simplemente dejándole de poner atención, dejando de buscar, dejando de refrescar nuestro espíritu con la presencia de Dios, de Cristo, por medio del Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu Santo. Pablo lo dice, se puede apagar al Espíritu porque si no, al Espíritu Santo, porque si no, no lo hubiera puesto. Así de simple. Simple y sencillamente no lo hubiera puesto. Bueno, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo no apago el Espíritu? ¿Te acuerdas que en 1 Tesalonicenses, capítulo anterior, habla del arrebatamiento? ¿Sí? Bueno. Una forma de apagar al Espíritu, ¿sabes cuál es? Menospreciando las profecías. Menospreciando las profecías. No menospreciéis las profecías. Pablo les acaba de escribir, y es el arrebatamiento, y es tal cosa, y es toda la revelación de Cristo, y las menospreciamos. El humano las puede menospreciar. El humano cristiano puede menospreciar las profecías y decir, pues falta mucho para que venga el Señor. Es que no veo que venga el Señor. Es que no tal. Este texto es mal interpretado muchas veces, que se refiere a las profecías que se van dando por supuestamente el Espíritu Santo en asuntos personales. No, eso no dice, no menosprecié las profecías, porque todavía no estaba escrita la Biblia en el sentido de terminada el Nuevo Testamento, ni se había juntado las cartas y todo lo que es el canon bíblico, que ya platicamos de esto también. Entonces no menosprecié las profecías, o sea, no tengan en poco toda la revelación de Cristo. No tengan en poco, o sea, en castellano lo que te quiero decir ya como va es no menospreciemos lo que el Señor nos enseña en Renuevo de Amistad, que son las clases y son las predicaciones. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Sí? Pero a veces no las entendemos o no nos gustan o otras cosas de la Biblia y demás. Bueno, está muy fácil. ¿Cómo no menosprecio las profecías? Viene en el siguiente versículo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Pablo, el mismísimo Pablo, se está sujetando a la examinación de su propia revelación dada por el Señor
acerca de lo que escribió a los tesalonicenses y a las otras iglesias, toda la revelación de Cristo. Y en su comportamiento dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, no las personas. Dice examinadlo todo, pero también dice examinadlo todo, no tanto al comportamiento de las personas, sino examinadlo todo con respecto a la sana doctrina. Algo que apaga el Espíritu Santo, que puede apagar el Espíritu Santo, son doctrinas de hombres por un oído y por el otro oído la propia carne. Entre la carne y doctrinas extrañas son lo que apagan al Espíritu. ¿Cómo vamos a combatir a Satanás? ¿Cómo vamos a combatir nuestra propia carne? ¿Cómo le vamos a hacer entonces para que el Señor pueda seguir obrando en nosotros? Examinadlo todo, retened lo bueno. Pero aquí hay a veces qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo puedo distinguir lo que es bueno y es malo en cosas que pues no vienen literalmente escritas en la Biblia? ¿Cómo puedo distinguir esto? Pues bueno, te tengo la noticia que viene en el siguiente versículo, versículo 22. ¿Sabes cómo? Absteneos de toda especie de mal. Ya nosotros, los que tenemos tiempo en el Señor, incluso los recién nacidos en Cristo, ya tienen ese chip prendido que se llama conciencia espiritual, que ya nos hace sentir qué está bien y qué está mal, conforme a la palabra de Dios. ¿Qué está bien y qué está mal? No qué es moral o qué es inmoral, no qué es justo o injusto a mis ojos, no qué es bueno o malo a lo que yo creo, no. La conciencia del Espíritu ya está en mí y puedo yo ya distinguir el mal. Fue el engaño de Satanás hacerlos caer, y la humanidad caída lo reconoció el mal y fue lo que hizo caer a la humanidad por el engaño de Satanás a Eva y a Adán. Y dijo Dios, son como nosotros porque ya distinguen entre el bien y el mal. Fíjate a qué nivel está este versículo. Ellos eran libres, estaban en la presencia de Dios hasta que tuvieron discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo conocieron el mal? Pues conociendo a Satanás. No porque Dios fuera también malo, doctrina de demonios, no. Conocieron el mal personificado ya cuando vieron a la serpiente, que era el mal, Satanás. Entonces conocieron el bien y el mal. Entonces nosotros tenemos esta capacidad bendita, si es que estamos en la búsqueda constante de ser refrescados por el Espíritu Santo y procurad todo lo que estamos leyendo, de no apagar al Espíritu, es al examinarlo todo retengamos lo bueno, pero nos abstenemos de toda especie. Dice, aún lo más chiquito, si te suena bien, pero todavía queda algo de evangelio en ti y sabes que está mal, por cualquier situación, ese es abstenerse. Entonces, esta no es una lista, sino es todas las cosas ante las diferentes cosas que se aparecen, y el Espíritu Santo, cuando lo buscamos,
hace que haya un efecto en nosotros. Y ese efecto en nosotros también viene en el siguiente versículo. Y el siguiente versículo dice, y, porque está refiriéndose a todo lo anterior, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es no menospreciar las profecías. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está encaminado a ser guardados, esperando el regreso del Señor. Lo que nos mantiene con vida en esta tierra, con la esperanza, es esperar el regreso del Señor. Nuestro pensamiento está centrado en una sola cosa, en esperar, anhelar y amar el regreso de Cristo a la tierra, y que somos peregrinos y que el Espíritu Santo nos ayuda, y que si estoy en sequedad, en ríos o en la carne, en lo que quieras, el Espíritu Santo me ayuda, porque yo le busco, porque yo me entrego a Él y le doy gracias en todo, no por todo, sino en todo al Señor, y le busco y le bendigo y oro sin cesar, y de repente aparece algo glorioso que se llama gozo, aún en medio del desierto, de la sequedad y demás. Y esto concluye con el versículo 24, y es tu garantía y es mi garantía. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor hará todo lo que te acabo de decir, porque lo que yo te dije fue Biblia, y es lo que el Señor hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos, mis queridos, mis amados hermanas y hermanos, tenemos no la fórmula mágica, no tenemos la receta, tenemos la palabra de Dios, y es solo con la palabra de Dios que nosotros nos alimentamos, nos exhortamos unos a otros, nos amonestamos unos a otros, nos alentamos unos a otros, nos ponemos con el Señor a buscarle en su presencia para ser alimentados, ser renovados, ser bendecidos por el Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, de verdad. Espíritu Santo, tú eres nuestro Señor. Y sí, voy a leer por último nuevamente Hechos 9:31. Y quiero que lo creas para nosotros, renuevo de amistad. Entonces las iglesias tenían paz. En renuevo de amistad tenemos paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahí ponle DF, Monterrey y Acapulco. Y eran edificadas. Estado de México, Hidalgo, y quienes nos ven. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Cómo? Ya lo dije, ¿cómo? Primera de Tesalonicenses 5. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Es mi fe que nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Los amo profundamente, mi Señor, y no desmayemos y busquemos la frescura del Espíritu Santo. Muchas gracias. Los dejo con la pastora. Pues verdaderamente gracias al Señor, porque lo que escuchamos de Jesús fue: si me aman, obedézcanme, y les daré otro consolador. Y como rescatados de nuestra vana
manera de vivir y tenemos la voluntad, la tenemos. El Señor nos hizo libres en nuestra voluntad para obedecer su palabra y también para ser consolados en medio de alguna dificultad o